Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada. Bienvenidos nuevamente a Conexión Vital. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por seguir en sintonía con nosotros, ocupándose de su salud y responsabilizándose de esta idea maravillosa que es tener los hábitos y las decisiones adecuadas para conseguir librarnos de la enfermedad y continuar el camino de la salud, de la felicidad y poco a poco tener una vida mucho más provechosa, alegre y maravillosa. Hoy en compañía de todos nuestros profesionales del Parque de la Salud, en este momento transmitiendo desde el Parque de la Salud de Dos Quebradas, en medio de nuestros pacientes del programa Cambio Metabólico haciendo actividad física en la piscina con nuestra experta en deportes y recreación, Vanessa. Y bueno, iniciando un día de consulta tratando temas maravillosos en salud que son claves para que entendamos y podamos apropiarnos de esas herramientas necesarias para estar más saludables. En medio de todas estas situaciones de consulta aparecen muchas preguntas y muchas dudas y las personas llegan y nos mencionan procesos de enfermedad, entonces nos dicen, doctor, es que yo soy artrítica, o yo soy diabético, o soy hipertenso, como si esas enfermedades definieran lo que somos. Y en medio de todas esas enfermedades y de muchos síntomas que van apareciendo y que van, digamos, viniendo para podernos mostrar que algo estamos haciendo de forma inadecuada, aparecen muchas necesidades que como médicos tenemos para poder observar realmente qué se tiene. Pero más que eso, no es un tema de observar los síntomas que se tiene, sino buscar mediante múltiples herramientas diagnósticas dónde está el origen de ese problema y desde allí poderlo intervenir. Me encanta el ejemplo de una pared con una humedad y en esa pared con una humedad a mí de nada me sirve comprar un tarro de pintura y echar pintura en la pared, porque a los 3, 4, 5 días esa pared vuelve a mostrar la humedad y no habré hecho nada. Y entonces estoy con la pepa, el medicamento, la cirugía, pero no corrijo la disfunción porque muchas veces ni siquiera la buscamos. No nos preocupamos en hacer exámenes de laboratorio rigurosos y serios. No nos ocupamos de hacer pruebas imagenológicas de forma adecuada que permita dilucidar qué hay allá adentro. Entonces, este punto clave de buscar el origen es un punto determinante en cualquier tipo de consulta en los parques de la salud. Allí entra en la importancia de la necesidad de tener múltiples profesionales, un equipo interdisciplinario que colabore al equipo médico para detectar todas estas posibilidades diagnósticas y orientar así un tratamiento de forma adecuada. En esta oportunidad me encuentro con el doctor Mauricio Rojas, quien trabaja con nosotros en los parques de la salud, específicamente en el área de ecografías y de imágenes diagnósticas. Y estoy con él precisamente porque en todo este proceso de enfermedad es muy frecuente que lleguen algunas personas con ideas un poco erradas sobre lo que se debería conseguir a través de un examen. O que, por ejemplo, yo envíe una radiografía de un sitio y me pregunten por un órgano. O que envíe un paquete ecográfico y me pregunten cómo está el corazón o cómo está el estómago. Por esa razón, hoy me encuentro con el doctor Mauricio Rojas, quien desde hace un amplio tiempo viene trabajando con este tema de las imágenes diagnósticas y con quien hoy quiero apoyarme para que ustedes desde la casa comprendan la diferencia entre estas diferentes imágenes diagnósticas y vamos un poco más allá a la hora de encontrar los verdaderos orígenes de la enfermedad. Doctor Mauricio, quisiera entonces ampliar un poquito la información para nuestros televidentes en esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Juan Esteban, por la invitación y gracias a todas las personas que en este momento nos están viendo.
Sí, en realidad las ayudas diagnósticas son todas complementarias, ¿no? Realmente no tenemos, por así decirlo, una tecnología con la cual podamos ver todos los órganos. Tenemos que valernos de diferentes tipos de examen, de diferentes tipos de tecnología. En el caso de la ecografía ve muchos de los órganos, ve la parte, digamos, y vamos a ver el órgano cómo está en cuanto a toda la parte estructural. Es decir, la ecografía es una ayuda para ver, para visualizar muy bien órganos, empezando desde el cuello, ¿sí? El cuello, tenemos varios órganos importantes, entre ellos una glándula que es la tiroides, que se nos altera y que todavía, a pesar de que se han tomado unas medidas en cuanto a la utilización del yodo, a nivel de la sal, a nivel del agua, todavía hay unas zonas, digamos, endémicas, más que todo por herencia hereditaria, en que los pacienticos heredan de sus familiares problemas de tiroides. Y esto pues les altera la glándula y les altera la función de esa glándula, que a su vez pues influye en todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces la ecografía va a poder determinar muy bien cómo está esa glándula, si está crecida, si tiene algunos nódulos, que es lo que nosotros llamamos el bocio, la infiltración nodular, donde se van haciendo unos nódulos que van alterando la función de las hormonas tiroideas. Entonces podemos ver perfectamente bien en la glándula. Podemos ver las glándulas salivales, todas las glándulas, las paratiroides, las glándulas sublinguales, donde muchas veces también se forman algunas masas, ¿sí? Y es importante, a nivel de esta glándula tiroides, es muy importante el chequeo. ¿Por qué? Porque es uno de los órganos que nos desarrolla con mucha frecuencia cánceres y procesos malignos. Afortunadamente, el cáncer de tiroides es un cáncer que crece muy lentamente, entonces nos da un gran tiempo para hacer intervención y nos da un margen de tiempo, digamos, para hacer chequeos. Yo diría que después de los 30, 40 años, por lo menos una vez al año se debe hacer un chequeo de la glándula tiroides. Esta glándula la podemos ver perfectamente bien con ecografía y podemos determinar y sospechar incluso que haya malignidad en uno de los nódulos que encontramos. Es lo que hemos hecho a través de estos 9 años que llevamos con el programa del diagnóstico ecográfico preventivo. Y es que hemos encontrado muchísimos nódulos malignos en la glándula y los biopsiamos en un periodo de no menos de 8 días una vez encontrados. Determinamos su malignidad e inmediatamente lo remitimos al cirujano. Se hace su tratamiento, extirpación pues del nódulo. La mayoría de las veces hay que extirpar la glándula completa, pero el paciente de este cáncer se salva. Y ahí tenemos muchos testimonios porque hemos encontrado muchas masas de tiroides que son malignas y hemos podido resolverlas a tiempo. Entonces es muy importante esto. A nivel de las glándulas mamarias, hombre y mujer, no sé, muchas de las personas no tienen la idea de que a nosotros, a los hombres, también nos da cáncer de seno. Es un cáncer muy raro de encontrarlo, pero es supremamente maligno. Una vez que se desarrolla es cuestión de meses para que se disemine por toda la parte pulmonar, torácica e incluso todo el organismo. Vamos a ver perfectamente bien las glándulas mamarias. Una buena ecografía de glándulas mamarias, si es con tecnología de última generación y con una buena experiencia de la persona que la hace, evita el tener que hacerse una mamografía. La mamografía es una ayuda también muy grande. Sin embargo, tengamos en cuenta que la mamografía utiliza los rayos X, es decir, que hay una irradiación. Nos estamos irradiando con estos rayos y hay mujeres que para evitar o para prevenir este cáncer se realizan incluso mamografías casi cada 6 meses, que considero que es innecesario puesto que se están exponiendo a una radiación que finalmente puede ser incluso peor, como dicen, el remedio que la enfermedad, y terminar haciendo un cáncer de seno
por la radiación crónica que tiene la mamografía. Entonces yo digo que una buena ecografía mamaria por lo menos una vez al año vamos a poder detectar en cualquier momento que esté creciendo una masa sospechosa y que tengamos que inmediatamente estudiarla, ¿sí? Vemos muy bien esa parte. La parte del tórax, ¿sí? El corazón y los pulmones no es un examen ecográfico. La ecografía tiene poco valor digamos que en algunos segmentos pulmonares para ver derrames pleurales y demás, compromisos bronquiales, se utiliza la ecografía, pero no es el método electivo para ver de pronto una masa en un pulmón. Igualmente tampoco para ver cómo está la silueta cardíaca y los vasos, las arterias que llegan al corazón, ¿sí? Sigue siendo siempre de elección los rayos X, la plaquita de rayos X para empezar. La parte del corazón se puede estudiar con ecografía. Nosotros no, en el paquete que hacemos ecográfico, realmente no hacemos un estudio ecográfico del corazón, puesto que es un estudio ya mucho más avanzado, más complejo, y que se hace cuando hay algunos signos muy específicos del paciente. Pacientes que vienen ya con problemas cardíacos, pacientes que han hecho anginas de pecho, han hecho ya infartos, pacientes que tienen arritmias, se les remite a un examen que se llama ecocardiografía. Esa ecocardiografía la hace un especialista, es un cardiólogo, y es un examen donde se van a ver todas las cámaras del corazón, tanto las aurículas como los ventrículos, y cómo están las fases de llenado y las fases de eyección de cada una de esas cámaras. Siempre les digo a los pacientes que el corazón es como una casa. Tiene unas puertas, unas ventanas que abren y cierran, tienen que abrir y cerrar perfectamente, y tienen la parte eléctrica de todo lo que es el funcionamiento de electricidad de los bombillos. La parte, digamos, de las cámaras cardíacas la vamos a estudiar con la ecocardiografía. Vamos a ver cómo están cerrando esas válvulas donde llega la sangre y pasan de una cámara de las aurículas hacia los ventrículos y luego a través de la arteria de la aorta, cómo están funcionando esas valvulitas. Lo vemos con la ecocardiografía. La parte eléctrica la vemos con un examen con un electrocardiograma, que es el examen, digamos, siempre de rutina, que nos va a dar información acerca de cómo está la conducción eléctrica del corazón. Esa parte siempre la complementamos cuando hacemos el examen ecográfico aquí en el Parque de la Salud, lo complementamos con un diagnóstico, con un cardiólogo que nos hace un ecocardiograma muy completo, en reposo y con ejercicio. Luego pasamos ya a la parte de los órganos abdominales. La ecografía en general puede determinar y ver los órganos tanto sólidos como los que contienen líquido. Es decir, que podemos ver el hígado perfectamente bien. El hígado es un órgano supremamente importante y es un órgano, digamos, que por ser el laboratorio de nuestro organismo, donde llegan y se procesan todos los alimentos, finalmente va a estar muy comprometido cuando tenemos muy malos hábitos en nuestra forma de alimentarnos. Entonces comenzamos a ver hígados que van acumulando grasa. Esos son los primeros estadios y los clasificamos hasta un grado 3, cuando ya vemos comprometidas incluso las mismas arterias del hígado, que ya contienen una gran cantidad de grasa. Los pasos ya después de un desarrollo, digamos, de un hígado que ha sido muy alterado a través de una mala alimentación, nos pueden terminar haciendo una cirrosis. De hecho, nosotros vemos muchos pacientes que tienen procesos de obesidad, que comen muy mal, incluso también que tienen hábitos de ingesta de alcohol. Vemos un hígado grado 3. Entonces ahí hay una alerta y tenemos que hacer un cambio total, completo de la forma como estamos, de la forma como estamos viviendo, de la forma como estamos alimentándonos. Pero ese órgano lo vamos a ver muy bien con ecografía.
En el hígado tenemos también la vesícula biliar, que es un receptáculo que donde se nos almacena la bilis. Posteriormente, cuando hay procesos, ingerimos grasas, las vamos a desdoblar a través de la bilis y se forman pólipos y se forman incluso tumores que ocasionalmente son muy malignos. Podemos ver perfectamente bien la vesícula y todas las vías biliares. La parte del páncreas también es muy bien visualizada, y el retroperitoneo, que llamamos los grandes vasos, donde está toda la aorta, el eje esplenoportal, podemos verlo, y los dos órganos, digamos, los otros dos órganos que por excelencia la ecografía siempre va a poder verlo cómo se encuentran estructuralmente, son los riñones. Los riñones hay alteraciones no solamente de cálculos que casi todo el mundo conoce, porque puesto que son procesos muy dolorosos, sino también vemos cómo están drenando, si están almacenando líquido, no hay un buen drenaje de ambos riñones, podemos ver si está creciendo algún tipo de masa, podemos sospechar si la masa aparentemente es benigna o maligna, podemos ver los quistes que son muy frecuentes en los riñones, podemos ver incluso cuando hay próstatas grandes que alteran los riñones, vemos ese compromiso renal también por ecografía. Pero la parte digestiva, que es la parte del estómago, del duodeno y de los intestinos, tampoco es de elección la ecografía. Para nosotros poder ver el estómago o poder ver los intestinos, siempre tenemos que acudir a los métodos endoscópicos. Es decir, como la mayoría de ustedes de pronto les han hecho una endoscopia, o saben que algún familiar se la han hecho. Es un método donde a través de una manguerita con una luz vamos mirando, vamos alumbrando y vamos viendo todos los segmentos del estómago y los segmentos del intestino. Cuando tenemos que ver toda la parte inferior intestinal, hacemos una colonoscopia y es el complemento de la ecografía. Generalmente los pacientes que nosotros aquí atendemos y le hacemos un diagnóstico ecográfico completo, los remitimos donde el gastroenterólogo cuando tienen procesos digestivos de gastritis, problemas de estreñimiento, los remitimos al gastroenterólogo para que él complemente con la parte endoscópica nuestro diagnóstico ecográfico. Entonces ahí sí podemos ver toda la parte tanto de los órganos abdominales como toda la parte digestiva. La ecografía puede ver también muy bien la vejiga, podemos hacer mediciones vesicales, medirla cuando está en represión. Una vez pedimos al paciente que vaya al baño, desocupe la vejiga, vemos si queda un residuo. Eso es importante en los hombres de edad, porque eso nos va a dar a nosotros y especialmente al urólogo un índice de qué tan alterada está o qué tanto compromiso tienen las vías urinarias por un crecimiento de la próstata. Podemos ver la próstata perfectamente bien, es de elección la ecografía para ver la próstata. Nos evitamos incluso la molestia del tacto rectal que se hace, puesto que los urólogos muchos no tienen pues a la mano la ecografía o no la realizan. Ellos se dan una idea del crecimiento prostático a través de un tacto. La ecografía a través de la vejiga podemos verla, medirla y pesarla. Entonces evitamos ese procedimiento que es un poco engorroso para los hombres. Vemos muy bien también en la mujer todos los órganos pélvicos. Es de elección la ecografía para ver el útero y los ovarios. El útero pues es un órgano que a través de la vida, desde los primeros momentos en que se desarrolla la mujer y sus primeras menstruaciones, en ocasiones trae grandes complicaciones con problemas de sangrado, de descontrol, con problemas de dolor bajito, empiezan los problemas de los ovarios también, quistes en los ovarios, y esas alteraciones quísticas nos llevan a una alteración hormonal que tiene que ver con otros procesos orgánicos, ¿sí? Y que en ocasiones están también entrelazados síndromes hormonales que
que son no solamente de los ovarios, sino que tienen que ver con la tiroides, que tienen que ver también, vemos también procesos, patologías de piel, caída del cabello, dificultad para adelgazar, en fin. Y lo primero que hace cuando van los adolescentes por un proceso de acné, donde la dermatóloga, lo primero que ella manda es una ecografía para ver cómo están los ovarios. Es importantísimo para ver los ovarios. Entonces vemos toda esta parte a través de la ecografía, supremamente importante, pero es importante que tengan en cuenta que es un complemento de otros exámenes diagnósticos para tener un buen diagnóstico y poder realmente darle el tratamiento más indicado al paciente. Doctor Mauricio, muchísimas gracias y los invito a que sigan atentos. Vamos a unas notas saludables y ya continuamos con este maravilloso tema de métodos diagnóstico y su importancia a la hora de una consulta médica. Ya nos vemos. Conexión. Llega un paciente a la consulta médica, se sienta y empieza a contar sus síntomas, lo que tiene, lo que le duele, lo que está bien, lo que está de pronto mal y le incomoda. Y a raíz de esto, de esta historia clínica y de un examen físico adecuado en el cual reviso su cuerpo, tocamos, escuchamos, olemos, sentimos, derivamos a estos otros profesionales como el doctor Mauricio Rojas, que nos estaba acompañando, y en este caso pues hacemos unos exámenes imagenológicos que nos permiten ver, como él bien nos explicaba, la estructura como tal del órgano y cómo se encuentra además esa estructura, si tal vez hay presencia de algún tipo de masa, de nódulo, adenoma, fibroma, mioma, o si hay presencia de alguna masa, algún tumor, por ejemplo, que implique hacer una biopsia, como nos explicaba. Y evidentemente cada examen será orientado dependiendo de estos síntomas que me mencionen, porque si a mí me dicen es que como y se me infla el estómago, tengo dolores, cólicos, me suena el estómago, tengo diarrea y a veces estreñimiento, pues una ecografía no será el método diagnóstico específico, porque pensaremos que probablemente la situación es a nivel intestinal. Y como ya bien nos explicaron, a nivel intestinal necesitamos hacer una colonoscopia mediante una cámara que permita visualizar directamente. Sin embargo, yo puedo hacer, por ejemplo, una ecografía de mi hígado y verlo perfectamente bien, pero tener dolor en esta zona. Y entonces yo lo veo bien, pero tengo que pensar en que algo está pasando en el hígado. Y ya sé que por imagen no vi nada que me permitiera dilucidar cuál podría ser la causa o el origen. Y aquí entra a tener una importancia enorme que en medio de una consulta podamos tener laboratorios clínicos y exámenes de laboratorio. Si bien no son necesarios para atender una consulta, siempre se va a derivar a unos para poder ampliar la información y conocer qué se debe trabajar. Porque puede ser que en ese caso que les venía contando, este dolor acá se acompañe con un poquitico la tez amarilla, por ejemplo, que mi cara se ve amarilla y la gente me diga que estoy amarillo. Entonces, ¿qué tengo que pensar yo? Necesito enviar a un laboratorio clínico para que busquen cómo están las enzimas hepáticas, cómo están las bilirrubinas, cómo están algunos exámenes que me permitan dilucidar qué tal está funcionando el hígado y cómo está cumpliendo su labor. Y así múltiples exámenes dependiendo del sitio donde nos ubiquemos, que ahorita vamos a ampliar un poco más, pero quiero empezar por lo importante. ¿Cómo tomar un examen de laboratorio, un examen sanguíneo? Porque yo mando un examen a realizarse en un laboratorio y la persona va y comió alguna cosita a las 10 de la noche y va y lo realiza a las 5 de la mañana y entonces los resultados no serán fidedignos y nos darán falsos positivos, que es básicamente apariciones de problemas donde realmente no lo hay y la situación fue que se ingirió los alimentos o se violó los protocolos para tomar este examen. Por eso el día de hoy también me acompaño con uno de los profesionales de nuestro Parque de la Salud, el doctor Eduardo López, bacteriólogo, quien maneja el laboratorio clínico en los Parques de la Salud, específicamente en este caso de Dos Quebradas, y con quien quiero llevar a ustedes un poco más esta información de cómo prepararme para tomar estos exámenes y qué protocolo deberíamos seguir. Doctor Eduardo, bienvenido. Y bueno, contémosle a los televidentes, a nuestros espectadores,
¿Cómo son cómo son estos procesos que se deben seguir de ayuno y de preparación para poder llegar y tomar una prueba sanguínea a la hora de ser enviada por un médico? Listo, gracias, Doc. De verdad esta pregunta es muy importante, porque los pacientes hay que dirigirlos. Un ejemplo muy específico es para un perfil lipídico, que son exámenes de todas las grasas, 5 colesteroles. Entonces, el ayuno para este examen es supremamente importante y debe ser más o menos entre 10 a 12 horas de ayuno. Entonces al paciente tenemos que decirle que el día anterior al examen no debe comer nada de fritos, nada de grasa, nada de trago. Y la última comida, que es lo más importante, debe ser entre 6 de la tarde y 7 de la noche. Después de las 7 de la noche no debe ingerir nada de alimentos sólidos, puede tomar todo el agua que quiera. Y al otro día, entre las 7, 8 de la mañana, ya se nos cumple de 10 a 12 horas, el ayuno, se pueden tomar las muestras. Y así evitamos que el paciente, como dice el doc, coma tarde. A las 10, 11 de la noche unos frijoles y al otro día los triglicéridos nos van a dar volados. Entonces vamos a dar un dato falso positivo porque no estamos cuantificando los triglicéridos que tienen el torrente sanguíneo, sino la comida que se comió tarde. Entonces esto es muy importante. Igualmente la recolección de la muestra de orina es supremamente importante porque el paciente lo que hace es levantarse y orinar en el frasquito. Sobre todo en el caso de las mujeres es muy delicado porque primero tienen que bañarse, entonces el paciente se levanta, no orina, se baña común y corriente como todos los días, se seca, se va a la taza del baño, orina un chorrito en el baño para limpiar la uretra y luego sí ya orina en el frasquito y lo tapa bien tapadito, ¿sí? La materia fecal si no tiene inconveniente, puede ser a cualquier hora, no tiene que estar en ayunas. Entonces esto es muy importante para que los exámenes salgan bien hechos, sean confiables. Sobre todo cuando tenemos este tipo de exámenes y los enviamos buscando precisamente una respuesta de cómo está el paciente, porque definitivamente el cuerpo no miente. Él nos está todo el tiempo avisando de múltiples formas. No más ayer veíamos un paciente que se veía bastante bien, deportista, 5 veces a la semana, y que llega preocupado por un examen de laboratorio con unos triglicéridos elevadísimos. Y cuando veíamos cómo había sido la dieta del día anterior, pues resulta que acababa de llegar del extranjero y en su casa pues lo habían recibido con un alimento muy rico en grasas y abundante en carbohidratos. Al otro día madruga a tomarse exámenes de laboratorio y naturalmente, como todas esas harinas, los carbohidratos, la guapanela, los jugos de fruta y demás, tienen que llegar al hígado y transformarse en grasa para poderse almacenar porque saturamos demasiado el cuerpo, pues lo que llegamos acá a ver fue que apareció estos triglicéridos altos y él estaba en medio ya de una crisis casi que de depresión, cuando realmente lo que había pasado era algo diferente, ¿no? Por esa razón es clave que en el momento en el que un médico o que ustedes por voluntad propia busquen tomar algunos exámenes de laboratorio, se sigan las recomendaciones al pie de la letra, para que sea lo más fidedigno posible y podamos observar realmente qué proceso y qué disfunción subyacente está presente para así tener una respuesta terapéutica adecuada y que orientemos el camino por donde es y no por un camino equivocado. Entonces en los parques de la salud nosotros hemos diseñado un paquete de laboratorios que busca tener lo básico, que busca tener lo mínimo que uno debería ver para ver el estado metabólico, para ver cómo está la orina, si hay infección o no, para ver cómo está la materia fecal, qué tanto crecimiento o no hay de bacterias, de parásitos, y de esta forma pues ampliar la información. Dentro de estos exámenes, la intención es que los pacientes cumplan este tipo de requerimientos que hemos hablado, pero que además entiendan el por qué los enviamos y qué compromiso tienen. Por ahora, doctor Eduardo, ¿en qué consiste ese paquete y qué necesitan ellos para poder llegar y decir, bueno, venga, yo quiero que me tomen este paquete, qué tienen que traer o cómo deben venir? Bueno, el paquete consta más o menos de 12 exámenes. El primero es el cuadro hemático o hemograma. Este es un examen fabuloso. En este examen nos damos cuenta si el paciente tiene una infección viral o una infección bacteriana o un dengue clásico o una leucemia. Imagínense, con un examen de estos, una leucemia nos podemos dar cuenta. Entonces es supremamente importante este examen cuadro hemático
También tenemos una glicemia, que es para ver el azúcar, si la persona es hipoglicémica, que tiene el azúcar bajito, o si de pronto es diabético con el azúcar alto, o prediabético. Y también tenemos una creatinina. Este examen es supremamente importante porque nos va a evaluar el riñón para ver cómo está filtrando la sangre de este riñón. También hay otro examen que es urea y nitrógeno ureico o BUN. Tengo un caso para contarles en España del hijo de un amigo mío que tiene 20 años y el muchacho mide como un 80. Y uno piensa, bueno, este muchacho está joven, alentado, ¿qué le vamos a hacer exámenes? Y resulta que se puso enfermo, como anémico, fue al médico, le mandaron exámenes. Y resulta que el paciente no tiene riñones, los tiene pequeñitos. Y este proceso puede durar más o menos 8 años, que ya empieza la enfermedad y ya aparece con que ya no tienen los riñones. Y con una creatinina nos habíamos podido dar cuenta de que no están funcionando bien estos órganos. Entonces mire lo importante de hacerse un chequeo, así sea joven, no sabemos que venga de enfermedades. Bueno, también tenemos un ácido úrico. Cuando las personas comen mucha carne de res, se nos aumenta el ácido úrico y nos produce una enfermedad que se llama la gota, que es el dolor en el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque se forman unos cristales, es como un vidrio molido que se forma en el dedo gordo, en la articulación, y eso duele mucho. Un examen de TSH que se llama tiroides. Esta es una prueba especial que vamos a ver el funcionamiento de la tiroides. En la ecografía vemos la estructura de la tiroides, pero no sabemos qué tal está funcionando ella, y con este examen nos damos cuenta cómo funciona, aunque hay otros más especializados, pero este es como el básico, el primero. Ya dependiendo del resultado de este examen, ya el médico mandará a otros. En el caso de hombres mayores de 40, tenemos el PSA, o sea, el antígeno prostático. Este examen, pues, en personas de edad es supremamente importante porque nos va a decir si la próstata está grande o si de pronto hay un cáncer de próstata, que es lo más peligroso. El examen de orina, pues, que es muy importante para una infección urinaria, la materia fecal, que los pacientes poco bola le paran a esto porque inclusive pues, la toma de la muestra es como maluca. Y este es nuestro paquete inicial para un paciente que va a una consulta médica. Son exámenes generales que nos damos cuenta realmente de cómo está funcionando su organismo, en dónde está fallando. Entonces, invito a los pacientes a que se realicen sus examencitos para que vayan bien armados a la consulta. Por supuesto, los exámenes de laboratorio se convierten en una herramienta maravillosa a la hora de tener una consulta médica. Es muy diferente cuando llega un paciente que ya trae sus exámenes a uno que no se ha hecho exámenes incluso en años. Porque el paciente a mí me puede decir, no doctor, yo como súper bien y súper sano. E ir y tomarse unos exámenes de laboratorio y ver unos triglicéridos y un colesterol alto. Y entonces, sí, yo le creo al paciente que come súper bien y súper sano, desde su propio conocimiento, desde lo que él cree que es sano. Porque muchas personas creen que es sano levantarse y comerse una fruta con agua, un banano con agua. O creen que es sano levantarse y tomarse un batido de múltiples frutas en ayunas. O creen que es sana la guapanela porque viene de fuente natural. O creen que es sana una sopa, y más en cantidades enormes. Y eso, ellos pueden creer que es sano. Pero a la hora de entablarse frente a unos exámenes de laboratorio, ya nos damos cuenta de que muchas veces no es así. Porque es que resulta y acontece que el cuerpo no nos miente. Imagínense que el cuerpo es un carro y el carro, cuando le está haciendo falta aceite, prende un bombillito, y cuando prende ese bombillito, ¿yo qué hago inmediatamente? Me lo llevo al mecánico, cambio el aceite o le echo aceite nuevo para que pueda ser manejado de forma correcta. Pero eso no pasa muchas veces con el cuerpo porque ni siquiera estamos viendo el tacómetro, ni siquiera estamos viendo la parte adelantica del carro, no estamos viendo los síntomas, no estamos viendo los exámenes de laboratorio que hay que hacer con regularidad. Y si yo veo que eso está ahí, lo primero que me tengo que ir a pensar yo es ¿dónde está la disfunción? ¿Qué problema hay subyacente que el cuerpo está saturando su capacidad de manejar esto? Esto lo sabemos a través de unos valores de referencia que generalmente están dados por estudios de promedios de grupos de personas
Y basado en eso le dicen a uno, por ejemplo, que una prueba de azúcar, de glucosa en sangre en ayunas debería estar entre 70 y 100. Pero para otros laboratorios es entre 70 y 110. Para otros será entre 80 y 110. Y creemos que lo que hay que hacer es ver el resultado e ir a ver el valor de referencia, y si está dentro, todo está bien y no hay ningún problema. Y eso pasa con muchísimos médicos. Y entonces llega el paciente y tiene un azúcar en 99. Está a un pasito de ser 100 y que le digan que es prediabético. Pero el médico le dice, no, su azúcar está bien, está perfecta. ¿Por qué? Porque está en 99 y todavía no llega a 100. Porque hay que esperar a que llegue a 100. Hay que esperar ya que me digan soy prediabético para tomarme la pepa y que ahí sí tenga que decidir hacer cambios alimenticios. Porque es que resulta que acontece que estos exámenes y las imágenes no son solo diagnósticas en medio de un proceso de enfermedad, son también preventivas. Son también una forma de entender qué cosas y qué situaciones estoy haciendo inadecuadamente para optar y decidir mejores hábitos y mejores formas de manejar mi vida en cuanto a nutrición, hidratación, respiración, relajación, todos los procesos de sueño adecuado y de exposición a tóxicos. Y mediante este tipo de exámenes de laboratorio, como muchos otros más especializados, podemos encontrarlo. Los invito a que estemos muy atentos de estas notas saludables y ya seguimos hablando un poco de estos procesos de enfermedad, cómo diagnosticarlos y cómo tratarlos. Ya seguimos. Conexión. Estamos de vuelta hoy hablando de un tema maravilloso que son los exámenes diagnósticos y las pruebas imagenológicas diagnósticas a la hora de entablar una consulta médica. Y nos encontramos con el doctor Eduardo López, quien maneja el área del laboratorio clínico en los Parques de la Salud. Y con él hemos venido hablando de algunas pruebas muy básicas, lo mínimo que uno debería llevar al menos para poder observar cómo está el funcionamiento. Pero existen una gama inmensa y creciente cada vez más de exámenes de laboratorios que nos permiten encontrar con mayor profundidad estas disfunciones y poderlas corregir. Exámenes de antígenos, vitaminas, enzimas, hormonas, que son claves en cualquier proceso de salud. Por eso quiero que ampliemos un poquitico más la información sobre tal vez los más importantes de estos exámenes y bueno, que también ellos observen la necesidad de realizar estos exámenes para conocerse mucho más, doctor Eduardo. Claro que sí. Hay unas pruebas de vitaminas que son muy importantes, sobre todo en personas que viven en Estados Unidos, en Europa, donde hay estaciones, porque allá el verano es muy corto. Entonces, en el caso de la vitamina D25 hidroxi, esta la da el sol. Entonces, como allá hay poco sol, poco verano, estas personas que vienen de esos países a consultas acá con nosotros, generalmente se les hace esas dos pruebas, la vitamina D25 y la vitamina B12. Sobre todo la vitamina D, que es la que está más bajita porque no se asolean. Entonces es clave porque esa vitamina bajita tiene muchas consecuencias en la salud de esas personas. También hay otra que se llama ácido fólico, son pruebas más especiales. Hay unas pruebas que son, por ejemplo, para la anemia, que son hierro sérico, ferritina, transferrina. Con esto nos damos cuenta si el paciente tiene una anemia por falta de hierro. Entonces el médico las ordena y va a la fija y empieza su tratamiento con hierro. Es ir a la fija, no a la loca. Otras pruebas que llaman marcadores tumorales. Estas pruebas son realmente importantes porque la verdad es que le da una guía al médico. Por ejemplo, en el caso de la mujer, hay una prueba que se llama CA125, es para ver si hay cáncer en el ovario. La otra es CA15-3, para ver si hay cáncer en los senos. Otra prueba es CA19-9, para ver si hay cáncer en el intestino y el páncreas. Entonces, estas pruebas le ayudan al médico a ver por dónde va su paciente, y ya realizándolas y viendo los resultados, entonces ya él confirmará con otras pruebas más especiales. Entonces el laboratorio le da una ayuda diagnóstica a los médicos muy buena, muy a la fija. Entonces acá en los parques procuramos
hacer estos tipos de exámenes cuando los pacientes lo requieren para ir a la fija a su diagnóstico y obviamente a su tratamiento. La salud es una habilidad que educamos día a día con nuestros hábitos y nuestras formas de entablar la vida que estamos viviendo. En el momento en el que se realizan estos exámenes y observamos que hay algo, no pasa nada grave, no es nada malo, no es para deprimirme, no es para dejar tirado todo. Es para alegrarnos porque pudimos observar por fin que está mal y que tomemos la responsabilidad para hacer los cambios necesarios y mejorar. Si yo tengo un colesterol alto, no me preocupo porque me va a dar un infarto y porque me voy a enfermar. Me ocupo y voy a una consulta médica donde el médico me pueda brindar información clara y detallada sobre cómo puedo hacer yo para detener estos hábitos que me llevaron a tener el colesterol alto y así mejorarlo. Porque esta idea de que todo lo que tenemos es por herencia, hay que reevaluarla ya. Uno puede tener una carga genética, una carga de herencia pequeña. Yo puedo tener toda mi familia con diabetes y yo tener por ende unos genes que podrían codificar una diabetes. Pero hoy en día hay una ciencia emergente clara que es la epigenética. ¿Y la epigenética qué nos enseña? Que somos el resultado de los estímulos y de los hábitos que tenemos. Y entonces así yo tenga toda una familia diabética, hermanos, papás, tíos, abuelos, si yo no hago las cosas que me van a llevar a una diabetes, no tiene por qué darme diabetes. De hecho, todo lo contrario. Por esa razón, es clave tener conocimiento de toda esta información diagnóstica y terapéutica para tomar las mejores decisiones. Y ya, después de que se consulta donde el médico y se obtiene esta información nueva sobre cómo está mi estado de salud, puedo salir de allí, seguir las recomendaciones y un mes o 3 meses o 6 meses, dependiendo cuando el médico lo indique, repetir muchos de estos paraclínicos o algunos de estos paraclínicos y exámenes imagenológicos que permitan observar cómo va la evolución. Que si yo llegué acá con una insulina elevada, tanto antes como después de comer, me voy 6 meses con un plan, con unas herramientas de alimentación, hidratación, relajación. Vuelvo en 6 meses a realizarme el examen y el valor está más alto que antes. Lo que tengo que pensar yo como médico en primera instancia es que algo no se está haciendo de forma adecuada o que aún hay factores que no se han revisado que están generando este tipo de disfunciones a nivel orgánico. Y para el paciente es una viva muestra también de que si esto se subió, pues hay que seguir en el cambio. Pero como nos pasa en muchas ocasiones, suele bajar y suele mejorar. Y es la mejor reafirmación para el cerebro y para todos nuestros sistemas de recompensa de que tomando buenas decisiones y haciendo las cosas lo más saludablemente y lo más conscientemente, podemos obtener buenos resultados que se reflejan en este tipo de exámenes. Por eso, por ejemplo, en el paquete del programa de cambio metabólico realizamos un examen al principio y al final, 5 días después que nos permita decir, ve, yo llegué con 350 de triglicéridos y en esos 5 días los tengo en 160. Y el HDL, que al principio estaba súper bajo y que es un colesterol importantísimo para nuestro cuerpo, ahora habiendo estado súper bajo hace 4 o 5 días, hoy está subiendo 5, 6, 7 puntos. Y es una muestra clara y directa en el papel de conocer cuál fue esa evolución y darme también esa idea de que ese es el camino. Obviamente, esto jamás puede estar desligado de cómo me siento, cómo me veo y cómo funciono en mi día a día, que al fin y al cabo se convierte en el marcador más clave para trabajar con cualquier persona y con cualquier paciente, el cómo se siente, porque por ejemplo, yo podría tener un mes después un colesterol muy similar, unos triglicéridos muy similar y un azúcar muy similar, pero resulta que me veo menos inflamado, tengo menos dolor, mis procesos digestivos están mejor, estoy más alegre, más tranquilo, menos en rabia y menos en estas emociones que nos afectan tanto en la salud. Y este es el primer indicador de que se va por un buen camino, porque al fin y al cabo en la mayoría de los casos, cuando llegan con esa azúcar alta, esa insulina alta, esos procesos de colesterol elevados, lo que ocurre es que esto no pasó hace un mes
o no pasó hace 15 días, o no pasó porque me dio una virosis, o porque me dio una bacteria o algo así. Ocurre porque he tenido un cúmulo, muchas veces incluso desde antes de nacer, de hábitos que se han reafirmado y que ya están muy, digamos, estructurados en nuestro cuerpo, y por ende es más difícil y requiere más tiempo romperlo y poderlo balancear. Por eso hay exámenes que no realizamos cada mes, sino que los realizamos con un poco más de distancia para que el cuerpo tenga la capacidad de conocer estos cambios que estamos haciendo, de adaptarse a ellos y de establecer, digamos, una relación mucho más óptima en sus funciones enzimáticas y metabólicas que determinen mejores resultados en salud y que también, al fin de cuentas, nos permitan sentirnos mucho mejor. La invitación es clara: no nos preocupemos por nuestra salud, ocupémonos de ella. Somos los únicos responsables de cada cosa que nos pasa, incluyendo nuestra propia salud. Los dolores, los problemas digestivos, los dolores de cabeza, la fatiga, todo es responsabilidad nuestra porque lo hemos ocasionado bajo estos hábitos y situaciones físicas, emocionales, mentales y espirituales que tenemos. Y entonces, al ocuparnos de esa salud, al ocuparnos de estos procesos que tenemos internamente, ir a tomarse exámenes de laboratorio, asistir a una consulta médica integrativa, adecuada, holística, que busque ir más allá de los síntomas, podremos iniciar este proceso de ocupación de nuestra salud, de responsabilidad con este proceso maravilloso que es la vida, y tener mejores resultados, vivir más tranquilos, sin tantos dolores, sin tantas afecciones. Los invito a que sigan con nosotros, nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que nos sigan en nuestras transmisiones en Telecafé, en Teleislas, y que estén muy atentos de todos los consejos que día a día traemos a ustedes, para que sean ustedes esas personas encargadas, sean ustedes los médicos de ustedes mismos, y nos convirtamos en un equipo terapéutico y podamos tener una sociedad cada vez más sana, cada vez más feliz y cada vez más en paz. Nos vemos nuevamente en un próximo programa de Conexión Vital, aprovechando y agradeciendo al doctor Jorge Enrique Rojas por esta maravillosa oportunidad de compartir a través de él con ustedes y de informar y continuar con el proceso de la sanación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.